Nos corresponde ahora, dentro de esta temática de la generalidad de los contratos, hablar sobre sus elementos. Hemos desarrollado toda la teoría general en 4 charlas. Una sobre los aspectos generales, otra sobre la clasificación de los contratos iniciales, unilaterales, bilaterales, gratuitos, onerosos, otras 2 sobre el tema hasta llegar a los contratos atípicos, y en esta última charla hablaremos sobre la disposición del artículo 1501 del Código Civil, un artículo por demás importante porque manifiesta que en todos los contratos, vale decir, en los contratos civiles, mercantiles, laborales y demás, se dan 3 clases de cosas, llaman ellos, llama la norma, o elementos que siempre están presentes, o que por lo menos siempre deben estar presentes. Y dice que esas cosas o elementos son los elementos esenciales, los elementos naturales y los elementos accidentales de los contratos. De manera que toda esa tipología contractual, civil, mercantil, toda esa tipología desde el punto de vista de la naturaleza, todo lo que ya estudiamos, lo referimos a cada uno de los contratos para mirar cuáles son sus elementos y para saber qué pasa con dichos elementos, cuáles son sus efectos, cuáles son sus fines, cómo informan todos la naturaleza de cada contrato. El 1501 categoriza que en todos los contratos existen elementos esenciales, o sea, aquellos sin los cuales el contrato o no produce efectos o degenera en otro contrato. Luego manifiesta que en todos los contratos existen elementos naturales, o sea, los elementos que se entiende que le pertenecen a ese tipo de contrato, aunque no se mencionen. Y por último, dice que existen elementos accidentales. Son aquellos que les agregan, les adicionan las partes para desarrollar sus prestaciones, sus derechos y sus obligaciones. De manera que en la práctica, de manera categórica, de manera sencilla y típica, dice el 1501, se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efectos o degeneran en otro contrato diferente. Son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial. Y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. Significa lo anterior que el 1501 es nuestra norma directriz en materia de la disección de los contratos. Tomamos el bisturí del 1501, nuestro elemento vívido es el contrato, aplicamos el bisturí y allí encontramos cuáles son sus elementos esenciales, cuáles son sus elementos naturales y cuáles son los accidentales. Y en materia de los primeros, o sea, de los esenciales, nos dice la ley que son aquellos sin los cuales el negocio o no produce efectos. Fíjense ustedes el rigor de la disposición. No produce efectos o degenera en otro contrato. Vuelvo más tarde sobre el tema. En los segundos dice que se entienden pertenecerle. Los encontramos en la tipología, en la normatividad jurídica, en los códigos. Cuando ustedes estudien su curso de contratos, desarrollarán todos los elementos naturales de todos los contratos. Y por último, dice que los elementos accidentales son aquellos que, ni siendo esenciales ni siendo naturales, las partes le adicionan, las partes le incorporan. ¿Para qué?
pues para un mejor desarrollo, una mejor actividad del contrato. Elemento esencial del contrato de arrendamiento es el canon de renta. Elemento natural del contrato de arrendamiento con relación al canon es cómo se paga, porque se puede pagar de pronto mensual, o semestral, o anual. Y de pronto un elemento esencial, un elemento accidental de ese contrato es que las partes dispongan que con relación al canon de renta se consigne en la cuenta del arrendador, que es la cuenta en la vivienda número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y que es cuenta de ahorros. Veremos entonces todas esas incidencias con relación al fenómeno de los elementos de los contratos. ¿Dónde se encuentran los elementos esenciales de los contratos? ¿Dónde se encuentran los naturales y dónde se encuentran los accidentales? Los esenciales se encuentran en la definición de cada contrato. De manera que si ustedes quieren abundar, precisar, interpretar a cabalidad los elementos esenciales, simplemente van a la definición. Van a la definición del contrato de compraventa, van a la definición del contrato de permuta, toman el 1849 que define la compraventa, toman el 1955 que define la permutación, toman el 1973 que define el arrendamiento, toman las normas que definen cada contrato. Y allí encuentran los elementos esenciales. De manera que el fenómeno es muy sencillo. Se encuentra la disposición normativa que presenta la definición del contrato, se lee, se piensa, se entiende, y de todo ese análisis abstraemos los elementos esenciales. ¿Dónde se encuentran los elementos naturales? En el ordenamiento jurídico que estudia los contratos. De manera que en todas las disposiciones de los artículos 1850, 51, 52 hasta 1955, que es toda la regulación de la compra-venta, allí encuentran ustedes los elementos naturales, o sea, los que se entiende que le pertenecen a la compraventa, a la permuta, al arriendo, a la sociedad. Leen las disposiciones y encuentran los elementos naturales. Por eso no me dedicaré en esta charla ni en sucesivas charlas a hablar sobre ellos. De pronto presentaré algunos. ¿Por qué motivo? Porque ese sí es el objeto del curso de contratos, en donde ustedes estudian cada contrato, sus elementos esenciales, naturales y demás, toda la tipología y toda la reglamentación legal. ¿Y dónde encuentran ustedes los elementos accidentales de los contratos? No los van a encontrar en la definición, ni los van a encontrar en las distintas normas del código. Los van a encontrar en las disposiciones de los contratantes, cuando los contratantes pactan, cuando los contratantes estipulan fenómenos que no son propiamente elementos esenciales y que no son propiamente elementos naturales, allí los encuentran. De manera que si Importagro, empresa unipersonal, celebra un contrato de proveeduría de caña de azúcar con el ingenio Sarcara, y ese contrato se reduce escrito en un negocio jurídico que tiene 20 páginas, en donde se dispone no solamente sobre la actividad que cumple el uno y la actividad que cumple el otro, sino las cosas que se realizan, las obligaciones y todo lo atinente al fenómeno del contrato de proveeduría de caña, que es un contrato atípico, que no es un contrato nominado. Encuentran ustedes los elementos accidentales en ese documento. Hacen una relación de los esenciales, hacen otra relación de acuerdo con la naturaleza de los naturales, y los demás que pactan los contratantes son elementos accidentales. Entiendo con sumo rigor que cuando uno estudia cada contrato en particular y cuando uno se aproxima a cada contrato en particular y a sus elementos, puede conocer íntimamente cómo funciona ese engranaje completo del contrato, del negocio jurídico. Por eso lo que yo hago en este momento es simplemente inducirlos a que tengan un conocimiento previo que completarán con su curso de contratos y que completarán con la lectura de los textos de ley, la doctrina y la jurisprudencia.
Empecemos entonces por los elementos esenciales. Dice el código en el artículo 1501, que ya leímos, que son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto o degeneran en otro contrato diferente. Dos supuestos jurídicos muy importantes. Sin esos elementos, el contrato no produce efecto. Implica lo anterior que el contrato no existe. No comporta la nulidad del contrato. Comporta la inexistencia del contrato. La disposición del artículo 1502 del Código Civil nos introduce en los presupuestos de validez del negocio jurídico. Si se violan, se genera nulidad. El 1501 nos incorpora, tal como lo dicen algunos doctrinantes, en el concepto de la inexistencia. Volveré a tratarla un poco más extenso cuando hable del consentimiento, pero simplemente quiero manifestar en este momento a todos ustedes, mis queridos alumnos, que si en un contrato falta un elemento esencial, en los términos del 1501 no produce efectos, y ese no produce efectos significa que no existe. Les doy un ejemplo para no agotar toda la tipología. Les doy el ejemplo del contrato de compra-venta en los términos del 1849, cuando esa disposición, que es la típica del contrato de compra-venta, dice lo siguiente: la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa, o sea, la transferencia del derecho de dominio de una cosa, y la otra a pagarla en dinero. Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que los dos elementos esenciales del contrato de compra-venta son la cosa y el precio. Habla de cosas porque son cosas materiales, no estamos hablando de hechos. El contrato de compra-venta típicamente implica una cosa, la transferencia del derecho de dominio sobre una cosa, y la contraprestación el precio. Vuelvo a ese 1849, lo comparo con el 1501, cuando me dice que el elemento esencial es aquel sin el cual la cosa no produce efectos. Y les he dicho que los elementos esenciales de la compraventa son la cosa y el precio. ¿Qué sucede en un contrato de compraventa cuando no hay precio? ¿Qué sucede en un contrato de compraventa cuando no hay cosa? ¿Será que el contrato es perfecto? ¿Será que el contrato tiene perfecta eficacia jurídica? Cuando en la compraventa se ha dicho que es cambio de cosa por precio y no hay precio. Entonces, sencillo, lo que yo entiendo es que como falta uno de los elementos esenciales, ese contrato no produce efecto. Cosa sin precio no es compraventa. Cosa sin precio puede ser comodato, puede ser depósito, puede ser donación, pero no es compraventa. De manera que cuando el código dice que no produce efectos, implica que ese contrato o no existe o ese contrato degenera en otro contrato. Teresa, porque tanto te quiero, te regalo el collar de diamantes. Y pienso que allí hay una compra-venta o que allí puede haber una donación. Compra-venta, cambio de cosa por precio. Donación, entrega de cosa sin precio. Y lo que les he dicho al principio del ejemplo es que hay cosa, pero no hay precio. De manera que lo cierto del asunto es que compraventa no es. Compraventa no existe. Como tal, la compraventa no se da. Puede darse una donación. ¿Por qué motivo? Porque no hay precio. Y en la donación, salvo la donación remuneratoria que ustedes estudiarán en su curso de sucesiones y de donaciones, en la donación no hay precio. Dicen las normas del código con relación al fenómeno de la donación lo siguiente:
La donación entre vivos, artículo 1443, es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona que la acepta. No más. No dice que el donatario paga un precio. Teresa, porque tanto te quiero, te regalo el collar de diamantes. ¿Y qué tengo que hacer yo para tener el collar de diamantes? Dice Teresa, y yo le digo, nada, nada, porque la donación es un contrato unilateral. La donación no implica sino una persona que se obliga, el donante, a dar. La donataria no tiene que dar nada, no tiene que cumplir ninguna prestación. Esa es la parte teórica. De manera que cuando el código caracteriza y categoriza en forma puntual, en el 1501, que si falta el elemento esencial, el pretendido contrato no produce efectos o degenera en otro contrato, es para que ustedes siempre tengan presente que al analizar cualquier tipo de contrato, después de su existencia y después de su validez, después de todo lo que comporta su eficacia, tienen que entrar a determinar cuáles son sus elementos esenciales para saber si están allí presentes o no están presentes. Si no están presentes alguno de ellos, entonces ese contrato o no es el contrato típico que ustedes analizan y degeneren otro, o simplemente no existe. Y como los elementos esenciales los encuentro en las definiciones de los contratos, pues voy a referirlos. Tomo como base el 1849 y ustedes ya saben que son elementos esenciales de la compra-venta, la cosa y el precio. Y hay normas en materia de compraventa con relación al fenómeno del precio. Normas de las cuales se infieren cuando la compraventa puede no existir. ¿Por qué motivo? Porque no hay precio. En el contrato de permuta, que está regulado por el 1955 del Código Civil, los elementos esenciales son dos. En primer lugar, una cosa. Y en segundo lugar, otra cosa. Una cosa se cambia por otra cosa. Allí no hay precio. Allí hay simplemente equivalencia entre una cosa y otra cosa. Dos los elementos esenciales de la permuta. Si ustedes van a los elementos esenciales del contrato de arrendamiento, que está consagrado en la disposición del artículo 1973, advertirán que esta norma dice lo siguiente: el arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente. La una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra, o a prestar un servicio, y la otra a pagar por ese goce, obra o servicio. Este fenómeno, porque el contrato de arrendamiento lo puede hacer sobre un contrato de arrendamiento de cosas, o de un arrendamiento de obra, o una prestación de un servicio. En el arrendamiento de cosas, los elementos esenciales en los términos de la disposición del 1973 son entonces la cosa sobre la cual se concede el derecho de uso y el derecho de goce, y el canon de renta, o sea, lo que el arrendatario paga por el derecho de uso y goce de la cosa. El contrato de sociedad civil, regulado en el artículo 2070 del Código Civil colombiano. Aquí tengo que hacer una precisión. Las disposiciones del artículo 2070 al artículo 2141. Permítanme, yo miro con exactitud el código. Artículos 2079 al artículo 2141 fueron derogados por la Ley 222 de 1995, en su artículo 242. Algunos tratadistas consideran, sin razón, que hoy por hoy no existe contrato de sociedad civil. Antes el Código regulaba la sociedad civil en los artículos que ya les he referido. La Ley 222 de 1995, que
estableció reformas al Código de Comercio y al Código Civil, derogó esas normas. Y entonces derogó por completo las disposiciones sobre la sociedad civil. Y por ese motivo digo que hay algunos tratadistas, no muchos, pero sí hay algunos tratadistas que dicen la sociedad civil no existe. No hay sociedades civiles. Yo, con todo el respeto, pienso lo contrario. Pienso que las sociedades civiles sí existen. Lo que sucede con ellas es que la normatividad jurídica cambió del Código Civil y migró al Código de Comercio, a las disposiciones generales sobre las sociedades en materia mercantil, artículos 100 y siguientes del Código de Comercio, que establecen cuáles son los elementos esenciales del contrato de sociedad. Pero la sociedad civil existe. De hecho, el Código de Comercio plantea en el artículo 20 y en el artículo 23 una dualidad, cuando expresa cuáles son los actos mercantiles y cuando expresa cuáles son los actos civiles. Y cuando dice también en sus normas quiénes son comerciantes, quienes se dedican profesionalmente a ello, quienes están inscritos en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, y dice quiénes no son comerciantes y cuáles son las obligaciones de los unos y las obligaciones de los otros. Por ejemplo, en materia de contabilidad, los comerciantes están obligados a llevar contabilidad. Las personas que no son comerciantes no están obligadas a llevar contabilidad. Que existen algunas disposiciones tributarias en virtud de las cuales se obliga a que los agentes de profesiones liberales, los abogados, los arquitectos, los ingenieros y demás, llevemos unos libros especiales de cuentas, pues vaya y venga. Pero no estamos obligados a llevar contabilidad. Y esa es la permanente pelea que se tiene contra la administración tributaria. De manera que desde este punto de vista, para mí la sociedad civil existe. ¿Cuáles son los elementos de esa sociedad civil? Si nos vamos al Código de Comercio, tenemos que referir los que consagra el 110, porque el 110 del Código de Comercio manifiesta cuáles son dichos elementos esenciales. La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará. ¿Qué es lo que dice el 110? ¿Cuáles son los elementos esenciales de la sociedad mercantil? Y el 222 del 95 no cambió el 110, ni estableció unos fenómenos o situaciones para la sociedad civil. En materia de sociedad mercantil se habla del nombre, el domicilio, la clase o tipo de sociedad, el domicilio de la sociedad, el objeto social, el capital, los aportes, la forma de administrar los negocios sociales, la época y forma de convocar y constituir los órganos administrativos, las fechas en que deben hacerse los inventarios, la duración precisa de la sociedad, la forma de hacer la liquidación, las diferencias que ocurran entre la sociedad y sus miembros, cómo se manejan, el nombre y domicilio de las personas que han de representar la sociedad, las facultades y las obligaciones del revisor fiscal y los demás pactos. De manera que son, por lo menos en los términos del 110, 14 elementos esenciales de la sociedad mercantil. ¿Será que esos son los elementos esenciales de la sociedad civil? Yo pienso que no, pero pienso que algunos de ellos sí deben ser tenidos en la cuenta como tales. Tienen que tener nombre, domicilio, duración, objeto, capital, aportes, nombramiento de los administradores y demás. La Corte Suprema de Justicia, en una sentencia del 6 de marzo de 1952, con relación a los elementos del contrato de sociedad, dijo: la sociedad presupone la reunión de 5 elementos esenciales. Primero, un grupo de 2 o más personas. Segundo, un aporte de cada una de ellas. Tercero, la persecución de ganancias para dividirlas. Cuarta, la participación de todos los asociados en los beneficios y su contribución en caso del insuceso de las pérdidas. Y quinto, la affectio societatis, o sea, ese sentido de colaboración, ese sentido económico en el objeto materia de la sociedad. Es claro que independientemente de estos caracteres particulares, el contrato de sociedad contiene, como todo contrato, el consentimiento, la capacidad de los asociados, un objeto y una causa que tienen que ser lícitos. Estas características anteriores que están contenidas en los artículos
1832 y 1855 del Código Civil francés informan los artículos 2079 y 2081 del Código Civil colombiano que fueron derogados. De manera que pienso que, de acuerdo con la actividad, de acuerdo con la empresa, con base en las disposiciones de la Ley 222 y con base en la aplicación extensiva del 110 del Código de Comercio, sean cuáles son los elementos esenciales del contrato de sociedad. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato de mandato, regulado en el 2142? Dice que el mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y por riesgo de la primera. La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la persona que lo acepta se llama apoderado, procurador y en general mandatario. De manera que del 2142 surgen esos dos elementos constitutivos como esenciales del mandato: el encargo que hace una persona a otra persona diferente de realizar uno o varios actos o contratos de naturaleza jurídica. El contrato de mandato no es para pintar paredes. El contrato de mandato no es para cantar en un teatro. El contrato de mandato no es para hacer un discurso. No es para confeccionar una obra. Es para realizar actos o negocios jurídicos. Y en segundo lugar, ese contrato de mandato genera relaciones del mandante con terceros y no exclusivamente con él mismo ni con el mandatario, porque la norma manifiesta al final del 2142 que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. De manera que esos son los dos elementos que, a mi juicio, se consideran como elementos esenciales del contrato de mandato. Dijo la Corte Suprema de Justicia en una sentencia de 1947 del 30 de septiembre lo siguiente: son elementos esenciales del mandato una parte que confiera el encargo y que se llama mandante o comitente, pienso que son los sujetos; otra parte que acepta el encargo y que se llama en general mandatario, sigo insistiendo que son los sujetos; que el encargo verse sobre negocio o negocios que interesen de algún modo al mandante y puedan ser ejecutados legalmente por este y por el mandatario, sean reales o futuros y se relacionen con terceros, o sea, el encargo de cometer actos o negocios jurídicos. Y si el negocio se relaciona con el mandatario solamente, hay un mero consejo. Y si el encargo se relaciona solamente con el mandante, hay un arrendamiento de servicios. El objeto propio del mandato, objeto y no elementos esenciales, entiendo, el objeto propio del mandato son actos jurídicos que deben cumplirse por cuenta del mandante, al contrario de lo que sucede en el arrendamiento de servicios, cuyo objeto son hechos de orden material. De manera que no me queda la menor duda que son dos los elementos esenciales del contrato de mandato, o sea, ese encargo para cometer actos o negocios jurídicos y esa relación que se radica no en cabeza del mandatario, sino entre el mandante y la persona en favor de la cual se cumple toda la situación del mandato. ¿Cuáles son los elementos esenciales del comodato? Están descritos en el artículo 2200 del Código Civil. La norma del 2200, que es la norma rectora del contrato de comodato, dice lo siguiente: el comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso. Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa, entiéndase, como ya lo dijimos, por la entrega material de la cosa. De manera que en los términos del 2200, dos son los elementos del contrato de mandato, a saber, el comodato, a saber, la cosa que es objeto de comodato de una parte y la ausencia de contraprestación, porque el comodato es un contrato gratuito. De manera que desde este punto de vista, esos dos elementos implican la entrega de la cosa, no de hechos, y la gratuidad con relación a ese tema.
¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato de mutuo? El contrato de mutuo está regulado en el artículo 2221, que dice: el mutuo o préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. De manera que los elementos esenciales del contrato de mutuo son tres. En primer lugar, la cosa objeto de mutuo, que tiene que ser una cosa fungible. En segundo lugar, la tradición de la cosa, puesto que desde la época misma del derecho romano, el contrato de mutuo es un contrato de dar. Cuando se entrega la cosa, allí sí hay tradición, no simplemente entrega material. Cuando me entregan el dinero objeto de mutuo, yo me hago dueño de ese dinero. Tengo que restituirlo, pero me hago dueño de ese dinero. Y en tercer lugar, el último de esos elementos es la restitución de esa cosa similar a la entregada, vale decir, fungible, del mismo género y calidad. No quiero entrar en este momento en la presentación de las cosas fungibles, de que son aquellas consumibles, de que son aquellas que se agotan con su uso, con su goce, de son aquellas que pueden reemplazarse con otras de iguales del mismo género y calidad. Tendrán ustedes que volver a su curso de bienes, entender el fenómeno de la fungibilidad de las cosas muebles como uno de los elementos esenciales del contrato de mutuo. Los elementos esenciales del contrato de depósito están contenidos en el artículo 2236. Dice que llámase en general depósito el contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie. De manera que en los términos del 2236, los tres elementos del depósito regular son la entrega de una cosa corporal, el encargo de guardarla y la restitución de esa cosa en especie. Surgen esos elementos del 2236. Sabemos que ese contrato de depósito es un contrato que implica confianza, comporta fenómenos de características de intuito personae, se predican de la calidad del depositante, quien confía al depositario el cuidado de las cosas. Pero los elementos referidos son los que se integran como tales en el contrato de mutuo. En el contrato de renta vitalicia son los definidos en el artículo 2287. Dice la disposición del 2287 del Código Civil lo siguiente: la constitución de renta vitalicia es un contrato aleatorio en que una persona se obliga a título oneroso a pagar a otra una renta o pensión periódica durante la vida de cualquiera de estas dos personas o la vida de un tercero. De manera que en la renta vitalicia encontramos cuatro elementos esenciales. En primer lugar, la existencia de una renta o de una pensión. En segundo lugar, que esa pensión sea periódica. En tercer lugar, que esa pensión surja como contraprestación, o sea, como la obligación del deudor de la renta que tiene una causa onerosa. Y por último, que la pensión tenga como plazo la vida de una persona, sea las partes del contrato o sea de un tercero. En alguna ocasión, sentencia de 1952, 28 de enero del 52, dijo la Corte Suprema de Justicia lo siguiente: según se desprende de las disposiciones del Código Civil, son requisitos esenciales en la constitución de la renta vitalicia los siguientes: que el contrato se otorgue por escritura pública, esa es una formalidad; que sea aleatorio y a título oneroso, de acuerdo con el 2287, que así lo pregona; que la pensión consista en dinero y que haya precio para percibirla, en los términos del 2290 y del 2291. Es decir, cojo esa interpretación de la Corte, la aplico al artículo 2287, leemos y entendemos toda la conceptualización normativa de esos contratos aleatorios, en particular la renta vitalicia,
para entender esa situación y para poner de presente los elementos esenciales que les he dicho. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato de fianza? Son tres las cosas o elementos esenciales en el contrato de fianza que están descritas en el artículo 2361, que es la norma típica en materia de fianza. Dice: la fianza es una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o en parte, si el deudor principal no la cumple. La fianza puede constituirse no solo a favor del deudor principal, sino de otro fiador. De manera que desde este punto de vista pienso que son tres los elementos de la fianza: la subsistencia de una obligación, la existencia de una obligación anterior, que dicha obligación sea una obligación ajena. No puede ser una obligación distinta, sino una obligación ajena, y que el compromiso adquirido por el fiador con el acreedor de cumplir en todo o en parte si el deudor principal incumple. Eso es lo que caracteriza la fianza. Cuando el tercero le dice al acreedor: yo me comprometo con usted, señor acreedor, a pagarle si el deudor no le paga. No es mi obligación, es la obligación de otro deudor, pero yo me comprometo, hay un contrato. Y esos entonces característicos los elementos de la fianza. ¿Dónde encontramos los elementos esenciales de la prenda? En el artículo 2409 del Código Civil. ¿Qué es lo que dice la disposición del 2409? Lo siguiente: por el contrato de empeño o prenda se entrega una cosa mueble a un acreedor para seguridad de su crédito. La cosa entregada se llama prenda. El acreedor que la tiene se llama acreedor prendario. De manera que, al igual que en la fianza, debe haber una preexistencia de una obligación, debe proceder la entrega material de una cosa mueble por el deudor al acreedor, y en tercer lugar, esa entrega de la cosa mueble se efectúa para garantizar el pago de una obligación que es propia del deudor. Tres, las características de la prenda, similares a las obligaciones o los elementos esenciales de la hipoteca, descritos en el 2432, de donde encontramos que ellos implican la existencia de una obligación previa, la constitución de un derecho real sobre una cosa inmueble por parte del deudor al acreedor o por parte del fiador al acreedor, y la constitución del derecho que se efectúe para garantizar el pago de una obligación. Son similares las disposiciones, los elementos esenciales de la hipoteca y la prenda, pero en este caso previstos en el 2432. Me queda por referir la última, los elementos esenciales de la anticresis, consagrados en el artículo 2458 del Código. Esa disposición del 2458 dice al respecto lo siguiente: la anticresis es un contrato por el que se entrega al acreedor una finca, raíz, para que se pague con sus frutos. De manera que, ¿cuáles podemos entender como elementos esenciales de la anticresis? Debe existir una obligación anterior previa. En segundo lugar, se debe entregar una finca raíz. Esa entrega no implica la tradición, sino que implica la entrega material. Y por tercera medida, existe el derecho que tiene el acreedor de explotar la cosa raíz para que con sus frutos se pague la obligación. Si no existe obligación previa, no existirá anticresis. Si no se da la obligación en cabeza del deudor, no podrá éste entregar una finca raíz para pagar con la explotación de la finca sus deudas, porque no existe obligación. De manera que, desde este punto de vista, lo que ustedes tienen que hacer, mis queridos alumnos, no es sino ir al Código Civil, ir al Código Mercantil, determinar cuáles son
las definiciones de cada uno de los contratos y a través de las definiciones de los contratos mirar cuáles son sus elementos esenciales. Con relación a los elementos naturales, como lo dije al principio de la charla, tendrán que investigar en su curso de contratos y tendrán que estudiar en su curso de contratos todo el componente normativo, toda la ordenación legal de cada contrato para lograr entender cómo funcionan ellos. ¿Cómo no decir que en el contrato de compraventa surgen obligaciones distintas para el comprador y para el vendedor? El vendedor tiene que entregar la cosa, esa es una obligación esencial, surge de los elementos esenciales, pero el vendedor tiene que conservar al comprador en la permanencia de la cosa. ¿Qué sucede si aparece un vicio? ¿Qué es un vicio oculto? ¿O qué sucede si aparece un vicio que, no teniendo las características del 1914 y del 1915, que hablan sobre esa situación, es un vicio susceptible de disminuir el precio? ¿Qué sucede si hay lesión enorme por parte del vendedor que cobró excesivamente el precio? ¿O por parte del comprador que pagó en términos irrisorios el precio? ¿No será que surgen obligaciones? Claro, y surgen muchísimas, con relación al comprador, con relación al vendedor, con relación al precio, con relación a la formalización de los contratos y demás. Allí encuentran ustedes los elementos naturales. Allí distinguen ustedes los elementos naturales. Van ellos pegados de la tipicidad, porque hablamos de contratos típicos en materia civil, en materia mercantil, en materia laboral. No es el contrato laboral un contrato típico en materia de código sustantivo del trabajo y no lo son los contratos sindicales. Y el mismo código sustantivo del trabajo refiere en el artículo 23, si mal no me acuerdo, los elementos sustanciales del contrato de trabajo. Debe existir una subordinación y dependencia, una prestación personal del principio y una remuneración. Tres de los elementos que son los elementos esenciales. Si se dan en cualquier relación y en cualquier tipo de negocio jurídico, aunque no estén escritos, aunque no estén acordados, y si tienen esa entidad y esa naturaleza, existe contrato de trabajo. Y es lo que todos los laboralistas y los tratadistas especialistas en el tema conocen con el nombre de contrato laboral, que es un contrato realidad. Lo propio encuentran en la contratación pública y en la contratación privada, particularmente en esta última, en el derecho administrativo, la ley 80 del 93 y sus disposiciones concordantes. De manera que cuando estudien su curso de contratos y cuando estudien la contratación administrativa y se detengan puntualmente en las referencias que hace la ley sobre ellos, entenderán cómo se dan, cómo surgen los elementos naturales. Frente a los elementos accidentales, considero que el sentido surge de un principio de sana lógica, en la medida en que son las disposiciones de las partes para desarrollar bien los elementos esenciales o bien los elementos naturales los que informan toda esta categoría. Todo lo que tiene que regular el precio, las obligaciones del comprador, del vendedor, del arrendador, del arrendatario, de la cosa vendida, de la cosa arrendada y demás, muy puntuales, que establecen los contratantes, se miran como fenómenos absolutamente accidentales. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento cuando por parte de la ley se dice que se pueden realizar mejoras en la cosa objeto de renta? Y en el contrato se dice que queda prohibido realizar mejoras útiles, necesarias, deleitosas, que está absolutamente prohibido. O cuando se dice que puede realizarlas, pero que al final del contrato esas mejoras no podrán separarse y quedarán por completo del propietario del inmueble o del arrendador. De manera que los elementos accidentales serán tantos como la imaginación humana. De pronto, los elementos esenciales y los naturales son típicos, están consagrados en el ordenamiento. ¿Y qué sucede en los contratos atípicos?
¿Recuerdan lo que les dije de Pantoni, el tratadista argentino, que discrimina sobre esa situación? Pues el contrato para efectos de prueba se reducirá a escrito y de él entenderemos cuáles son esenciales, cuáles son naturales y cuáles son accidentales. Tienen ustedes por lo menos los rudimentos para acercarse no solo a su curso de contratos, sino para acercarse a todos y cada uno de los ejemplos que el profesor les proporcione en estas charlas. O sea que no tendré por qué explicar ni por qué repetir frente al contrato de comodato o al contrato de depósito o al contrato de mutuo o al contrato de matrimonio o al contrato de transacción. Ustedes irán tranquila y calladamente a su código, los mirarán, entenderán, sacarán las conclusiones pertinentes y las aplicarán a los casos del ejemplo. Eso es lo que pretendo, no pretendo nada más. No pretendo con estas 3 o 4 charlas convertirlos en expertos en contratos, no. La pretensión es distinta, la pretensión es acercarlos al desarrollo y a la tipología contractual. Mil gracias, muy amables, agradezco su atención.